Gracias a nuestro Dios que nos permite tener nuevamente un encuentro para estudiar las cartas del apóstol Pedro. Habíamos revisado anteriormente y dimos un panorama de quién era Pedro. Hoy vamos a revisar nuevamente Primera de Pedro, del versículo 3, lo vamos a revisar hasta el 9. Sé que había dicho que íbamos a ir de capítulo en capítulo, pero la verdad es que es demasiado contenido y demasiado... La verdad es tan apasionante cuando tú empiezas a hacer un estudio y a revisar y a meditar en las escrituras que dices, wow, tú dices, esto no puede pasarse así a pasos agigantados. Es como cuando te regalan un postre súper rico y tengas que comértelo, ¡pum!, de una sola. No hay mejor cosa que disfrutar con calma, relajado, ¿verdad? Y comerte tu postre de a poquito. De la misma manera. Los salmos, el Salmo 19 dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Entonces, vamos a ir despacio. Vamos, por favor, coge tu Biblia, acompáñame a leer. Primera de Pedro 1:3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro nos está hablando de una esperanza en la vida eterna. Esperanza en la vida eterna. Cuando tú has nacido de nuevo, porque hemos revisado el primer capítulo, desde el primer 1:1, de que nos está hablando de que nosotros fuimos elegidos, fuimos regenerados. Tenemos un corazón que nada más late para dar por agradecimiento. Y eso es lo que le pasaba al apóstol Pedro. Él tenía un corazón tan agradecido, tan apasionado por el Señor, porque no solamente fue el Señor Jesucristo lo llamó a hacerlo pescador de hombres. Le enseñó en 3 años el caminar cristiano, y en esos 3 años él pudo ver al Hijo de Dios. Él pudo darse cuenta de quién era Pedro antes y en lo que se estaba convirtiendo actualmente. Y es lo que le pasa a todos los que hemos nacido de nuevo. Tenemos una mente renovada, tenemos un corazón regenerado y pues empezamos a amar lo que antes odiábamos. Entonces sentimos la necesidad de llevar la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro es lo que nos enseña en su primera carta. En la iglesia primitiva, Pedro era un hombre de mucha influencia y sus cartas eran sumamente importantes para el pueblo de Dios. Con estos mensajes, imagínate que esa carta, ahora en la actualidad, cómo nos alienta, cómo nos ayuda a nosotros. Mucho más en el primer siglo a los hermanos en la fe. Por eso en el versículo 3, Pedro se expresa de una manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo adora a Él, lo exalta a Él, porque Él tiene claro que sus pecados lo clavaron en la cruz del Calvario, que toda esa sangre derramada en la cruz fue por todas sus maldades. Y todos nosotros estamos conscientes de que fuimos nosotros con nuestras maldades, con nuestros pecados, los que lo subimos a esa cruz. Entonces Pedro tenía claro eso y animaba al pueblo de Dios a entenderlo, ¿sí? Entonces, es interesante el versículo 6, como dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. La palabra de Dios, en la palabra de Dios el apóstol Pedro nos dice: por un tiempo tendrán que sufrir tribulaciones, no se desesperen por lo que les pueda pasar en esta vida. Les espera una gloriosa vida con Jesucristo en la eternidad. Entonces, el versículo 7 nos reconfirma cuando dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. La fe, las tribulaciones, ¿sabes lo que producen en el creyente? Más fe. Se pule como veíamos en el video anterior, el oro, las joyas preciosas, ese oro para que brille, para que se purifique, más lo meten al fuego, entonces ahí brilla más. Y así que, hermanos, el apóstol Pedro es
Las cartas de Pedro a mí es un libro que me fascina, justamente porque el caminar cristiano no es fácil. Tenemos en nuestras casas a nuestras parejas, a nuestros hijos quizás, a nuestros padres, a gente que amamos y que aún no tienen claro lo que es ser cristiano, aún no tienen claro lo que es ser creyente, servir al Señor. En este tiempo de pandemia yo me he dado cuenta de que muchas personas, que incluso líderes de iglesias, que nos ha tocado aislarnos por el momento, el no congregarnos, el no compartir con los hermanos, y en vez de que su fe haya sido avivada, han vuelto a anhelar y a deleitarse más en las cosas del mundo. Y es triste y debemos orar mucho porque el Señor, mi Dios, está probando, creo que más que nunca, al pueblo de Él. Es como coger un sedazo, me imagino yo, no es que la Biblia lo diga, lo digo yo. Es como coger un sedazo y es hacer sirviendo a aquellos que dicen ser, pero que no son. El pueblo de Dios va a ser probado mucho más como nunca antes, creo yo. Como dice el Señor, en los postreros tiempos serán peores como en la época de Noé. Entonces, yo creo que la maldad se ha multiplicado, la vanidad y el egoísmo ha crecido, mucha indolencia. Indolencia también en nosotros, en el pueblo de Dios. Cuando nosotros nos quedamos callados y no compartimos la palabra del Señor, entonces Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. ¿Sí? Así que seamos como esos hombres de Dios, esos apóstoles. No esos apóstoles de ahora, que se autodenominan apóstoles, pero que eso en ninguna parte de la Biblia encontramos. Fueron solo 12 hombres que Dios escogió. No hay más, ¿sí? Y hombres que lo que tenían puesto era todo, a dónde iban. Así que tengamos mucho cuidado, conozcamos bien las Escrituras para que nadie nos engañe. ¿Sí? Entonces la misericordia y la gracia de Dios son demasiado grandes y Pedro nos dice que esa esperanza viva que el creyente debe tener es enfocarnos en eso. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y vendrá triunfante en las nubes por su iglesia. ¿Estás listo? ¿Estás lista para la llegada de tu Señor? Pedro nos dice lee conmigo, Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, como ya lo habíamos dicho, hermanos. En el primer siglo, con Nerón eran cruelmente torturados, además que de todo le echaban la culpa a los cristianos. Así que no estamos tan lejos de la crueldad. Hoy en la actualidad tenemos hermanos en la fe en otros países que están siendo torturados cruelmente, encarcelados y los golpean por tener una Biblia o peor por regalar un tratado o predicarle a alguien el Evangelio. Estamos en un país libre y democrático donde todavía tenemos libertad de culto. ¿Y qué estás haciendo con tu cristianismo? O no me digas que coges tu Biblia, yo ya cumplí, yo ya fui a la iglesia, yo ya oré, yo ya canté, tengo derecho, me merezco disfrutar de la vida. Si tú no encuentras un deleite y una pasión en la palabra del Señor, pues algo está fallando. Pídele al Señor que te revele, que te muestre y que tu fe no se apague, más bien que se avive y que ponga temor santo en ti y que te preocupes por las almas perdidas. Mira lo que dijo Spurgeon, me gustó mucho. Nuestra fe no es probada porque Dios no sabe qué tanta o qué tipo de fe tenemos. Es probada porque nosotros somos ignorantes de cuánta o qué tipo de fe tenemos. El propósito de Dios en las pruebas es el demostrar la calidad duradera de tu fe. Las pruebas lo que hacen en el creyente verdadero es fortalecerlo. Y las pruebas y las dificultades, las enfermedades y todo lo que quiera venir en el no creyente, lo desaniman y retrocede. Así que hermanos,
Dios nos muestre y nos permita vernos al espejo y saber reconocer a un creyente. Hoy estamos viendo a un inconverso o a un tibio quizás. Así que te animo a que sigas con los estudios de las cartas del apóstol Pedro conmigo, con tu Biblia, yo con la mía, y meditamos juntos para que crezcamos cada día más en el conocimiento de nuestro Dios para su bendita gloria. Para despedirnos, leamos 1 de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, esta es la recompensa. Que Jesucristo, que la confianza que tenemos en Jesucristo nos va a dar la salvación de nuestras almas. Solo la confianza en Él, en el único Dios verdadero, eterno y santo, el Dios de Israel. Así que suscríbete, si puedes dejarme un comentario, si tú puedes compartirle a alguien que de pronto se está enfriando en su fe, pues gloria a Dios si tú le compartes este mensaje, y que si quiere pues puede unirse al grupo, a la comunidad de hermanos que estamos estudiando las cartas del apóstol Pedro. Un saludo y un abrazo grande a todas mis hermanas con las cuales estamos siguiendo cada jueves los estudios, y que nuestro Señor Jesucristo nos ponga temor santo y maduremos cada día más y rectifiquemos en lo que haya que rectificar para la gloria de Él, porque solo Él es el digno de toda alabanza, de toda honra, de toda adoración. No importa si hasta hoy has tenido un cristianismo tibio, ¿sí? Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de reaccionar. ¿Qué pasa con nuestros familiares? No los podemos salvar nosotros. Una oración no salva, una decisión no cambia nada. Es por la gracia y la misericordia de Dios que somos renovados y transformados. Clamemos a Dios, clamemos a Él para que nos otorgue una fe verdadera. Gracia y paz.